Si buscas un personaje fuerte, con muchos imparables, counter de pocos, una fuerza descomunal que puede reflejar cualquier ataque ligero, pero también refleja cualquier imparable, y es capaz de resistir a un enfrentamiento hasta 4 enemigos a la vez. El Prior Oscuro tiene la capacidad de generar venganzas de forma versátil y sin necesidad de arriesgarse mucho. Para eso necesitamos acoplarnos a un gran sistema de proezas y de habilidades que voy a mencionar tiempo después. Pero este personaje por sí solo puede ser la pesadilla de la mayoría de los jugadores de este juego, por el simple hecho de poder reflejar golpes y hacer que el enemigo se sienta como una basura. Después de tantos golpes, dejarse llevar de la rabia no es una buena decisión. Así que continuamos. El Prior Oscuro es uno de los personajes que realmente en su momento fue uno de los mejores, por el simple hecho de desconocer la forma de evitar y de acabarlo. Las 3 proezas que vamos a necesitar para hacer barrera vengativa, última defensa y crecimiento salvaje. Esas 3 proezas son fundamentales para el momento de generar venganza. Y pues podemos apreciar su hermosa estética, que realmente es muy bella. En las habilidades poseemos la cuarta, el refugio umbral. Genera un escudo alrededor de los aliados. Hay que tener en cuenta que este escudo se genera cada 3 segundos durante 3 veces. Entonces podemos utilizarla como una habilidad de ataque o una habilidad de defensa. Mayormente es defensiva, así que realmente es bastante útil, ya sea para dar el último golpe hacia el comandante. La tercera habilidad que vamos a observar va a ser la que poseemos, duro como el acero, pero realmente existe una mucho mejor, que rompe juramento. No estaría mal poder utilizarla, ya que precisamente está hecha para enemigos que pueden generar venganza de forma rápida. Lo único que hacemos es activarla y a los segundos el enemigo pierde la capacidad de tener la venganza y por lo tanto se vuelve un enemigo bastante vulnerable. Es una habilidad bastante rota. Lo único malo es que se utiliza al final del combate. Así que vamos a ir por la segunda habilidad, que es la guardia sanadora. Una habilidad pasiva que te permite generar estados de salud cuando estás en guardia. Fundamental para curarte y que el enemigo te ataque sin pensarlo, antes de que te cure toda la vida. Así que digamos que es una forma de ataque psicológico. Pues llega a ser bastante útil para combates a largo plazo. Como en este caso podemos ver un ataque sorpresa, lo único que hacemos es esperar el momento, reflejamos, directamente hacemos un daño y nos seguimos curando. Y de esa forma el enemigo piensa atacarte y no lo piensa 2 veces. Dice, te voy a matar antes de que me cures. Seguimos la primera habilidad, escudo viviente. Esta habilidad sirve para generar un escudo a un aliado cercano cada 45 segundos. Es bastante funcional para que el aliado pueda sobrevivir durante más tiempo. Vamos a seguir con el sistema de movilidad del personaje. Como es un personaje pesado, no vamos a centrar más que todo en la defensa. Primero, va a ser un barrido de área. El barrido de área es fundamental, pero no solo poseemos eso, poseemos reflejos laterales, que sirven para reflejar cualquier ataque ligero. Eso significa que un ataque pesado no lo vamos a poder reflejar. Eso es una gran desventaja, pero teniendo en cuenta que ese personaje puede reflejar básicamente todo con la posición de guardia, tampoco es tan malo. Los imparables que tenemos como tal de este personaje son escudazos, mayormente para tratar de dar una posibilidad más de romper la guardia del enemigo. Esos ataques son así: ataque básico, cancelamos con X. Esto generará un escudazo lateral, como vamos a ver en un breve momento. Ataque pesado, cancelar un escudazo frontal. El tercer ataque que poseemos es presionar ataque ligero y ataque pesado. Ahí lo intentamos varias veces, hasta lo último que lo logramos. Y esto genera un escudo de forma rápida. Ahí está. Y de todas formas, este personaje tiene bastantes imparables que podemos utilizar brevemente en los combates, como ahora mismo te lo voy a presentar. Te dejo este par de clips para que te disguste y te decidas si realmente el Prior Oscuro es uno de los mejores personajes o realmente tiene bastantes debilidades y no es tu estilo. Si no es tu estilo, por favor escribe en los comentarios qué personaje te gustaría para subir en los próximos videos. Y suscríbete. Nos vemos, hasta la próxima.